En las sombrías horas finales del Tercer Reich, mientras el mundo contenía el aliento, una mujer se preparaba para el acto más inconcebible de su vida. No era una simple figura decorativa, era Magda Goebbels, la esposa del arquitecto de la propaganda nazi, Joseph Goebbels. Su última decisión dejaría al planeta en un estado de shock y horror. Pero, ¿qué secretos oscuros albergaba su alma antes de ese desenlace fatal? ¿Qué fantasmas del pasado la persiguieron hasta el búnker de Berlín, donde la esperanza se desvanecía como una vela al viento? Pocos saben que su historia estaba intrínsecamente ligada a un amor prohibido, a ideales traicionados y a un destino que la arrastró mucho más allá de lo que su juventud prometió. Hoy, desenterraremos los fragmentos de una vida marcada por la elección, la desesperación y un sacrificio que aún hoy nos obliga a cuestionar la naturaleza humana. Prepárense para un viaje al corazón de la oscuridad, donde la lealtad y el amor chocan con la barbarie de una guerra sin precedentes. Esta es una historia que el tiempo ha intentado borrar, pero que la verdad se empeña en revelar. Comienza en una Berlín muy distinta, vibrante y efervescente, mucho antes de que las sombras del nazismo devoraran la luz. Magda Quandt, entonces una joven de 21 años, poseía una belleza clásica y una inteligencia aguda que no pasaban desapercibidas en los círculos intelectuales de la capital alemana. Era 1925, y Europa aún se lamía las heridas de la Gran Guerra, pero la esperanza de un futuro mejor flotaba en el aire. Magda no era una ingenua. Ya había experimentado el fracaso de su primer matrimonio con Günther Quandt, un industrial de considerable fortuna y más del doble de su edad. De esa unión había nacido su primogénito, Harald, su único hijo que sobreviviría a la guerra. Pero el lujo y la estabilidad no habían podido llenar el vacío de un espíritu inquieto que anhelaba algo más profundo que las convenciones sociales. En esa época de búsqueda, Magda frecuentaba los salones literarios y los cafés bohemios de Berlín, donde las ideas chocaban y las pasiones ardían. Fue en uno de esos encuentros, una fría tarde de otoño en un café cerca de la Universidad Humboldt, donde sus ojos se cruzaron con los de Ricardo Morales. Ricardo era un joven español, alto y delgado, con el cabello oscuro y ojos intensos que reflejaban una profunda melancolía y un idealismo inquebrantable. Había llegado a Berlín huyendo de la inestable situación política en su España natal, donde las tensiones entre la monarquía y las nacientes ideas republicanas comenzaban a fracturar la sociedad. Ricardo era poeta, estudiante de filosofía y un ardiente defensor de la justicia social. Un espíritu libre que respiraba pasión en cada palabra y gesto. Sus conversaciones, que a menudo se prolongaban hasta altas horas de la madrugada, no eran sobre las frivolidades de la alta sociedad. Hablaban de literatura, de Nietzsche y Schopenhauer, de la promesa de un mundo más justo, de la lucha contra la opresión y de los sueños de una Europa unida por la cultura y no por las armas. Magda se sintió instantáneamente atraída por su mente brillante y su corazón noble. Ricardo, a su vez, quedó fascinado por la inteligencia de Magda, por su capacidad de escuchar y debatir, por la chispa de rebeldía que adivinaba bajo su pulcra apariencia. Ella no era como las otras mujeres de su círculo. Había en ella una profundidad, una sed de conocimiento y una sensibilidad que lo cautivaron por completo. Aquella conexión era palpable, un fuego que crecía con cada encuentro. Pronto, sus encuentros se volvieron más personales. Paseos por el Tiergarten, visitas a galerías de arte, noches en pequeños clubes de jazz donde la música ahogaba las preocupaciones del mundo. Magda y Ricardo construyeron un universo propio, un refugio de intimidad y comprensión mutua, ajeno a las crecientes tensiones que ya comenzaban a asfixiar la República de Weimar. Magda se sintió viva de una manera que nunca antes había experimentado. Ricardo la hizo cuestionar todo, la animó a pensar más allá de los límites impuestos por su educación y su clase. Él le abrió los ojos a las realidades de la pobreza, a las injusticias sociales y a la belleza de una humanidad que luchaba por su dignidad. Este era un amor que trascendía lo romántico, era una conexión de almas, un despertar intelectual. Pero ese idilio estaba condenado desde el principio.
Ricardo era un exiliado sin recursos, un soñador sin grandes perspectivas en una sociedad que valoraba la seguridad y el estatus. Magda, aunque divorciada, pertenecía a una familia influyente y mantenía conexiones en la alta sociedad. Las expectativas sobre ella eran inmensas, y un amor con un poeta español sin porvenir era impensable. Los susurros comenzaron, sus amigas la advertían, su familia la miraba con desaprobación. «Magda, ¿qué haces con ese joven idealista?», le decía su madre, una mujer de férreas convicciones, con un tono de voz que no admitía réplicas. La presión era constante, un peso invisible que se cernía sobre ellos como una nube de tormenta. Ricardo, consciente de la enorme brecha social que los separaba, sentía la angustia de su posición. Amaba a Magda con toda la fuerza de su ser, pero su orgullo y su sentido de la realidad le decían que no podía ofrecerle la vida que ella, según la sociedad, merecía. La idea de arrastrarla a su propia precariedad le resultaba insoportable. Fue en 1927 cuando el destino comenzó a tejer su cruel telaraña. La situación política en Alemania se deterioraba rápidamente. El espectro del nacionalismo y el antisemitismo, antes confinado a los márgenes, empezaba a ganar tracción. El partido nazi, aún pequeño pero ruidoso, comenzaba a llenar las calles con sus mítines y su retórica venenosa. Ricardo, como antifascista acérrimo, sintió el peligro crecer. Un día, después de un apasionado debate en un café, Ricardo se encontró con un grupo de jóvenes uniformados, esvásticas en sus brazos, que lo abordaron con insultos y amenazas. Hablar en español lo había delatado como extranjero, y sus opiniones progresistas, expresadas sin temor, lo convertían en un blanco fácil. Escapó por poco, pero el incidente le abrió los ojos a una verdad aterradora. Berlín ya no era un lugar seguro para él. Magda, al enterarse, se horrorizó. Su amor por Ricardo y su comprensión de la ideología que él combatía se afianzaron. Juntos observaron con preocupación cómo la esperanza de la República de Weimar se erosionaba bajo el peso de la crisis económica y el ascenso de las fuerzas oscuras. Pero la decisión de Ricardo de abandonar Alemania fue un golpe devastador para ella. Con el corazón destrozado, Magda se aferró a Ricardo en su última noche juntos en un pequeño apartamento que habían compartido en secreto, un nido de amor y sueños. Él le prometió que volvería por ella, que un día se encontrarían en una España libre, en una Europa en paz. Ella, con lágrimas en los ojos, le entregó un pequeño medallón de plata, un obsequio que Ricardo nunca se quitaría del cuello, un ancla a su promesa. «No te olvides de mí, Ricardo», susurró Magda con la voz ahogada por el dolor. «Nunca», respondió él, antes de subir a un tren con destino a Francia, y de allí a una España que pronto también se sumiría en su propia tragedia. El amor de su vida se desvanecía en el horizonte, llevándose consigo la última pizca de inocencia que le quedaba a Magda. Si encuentran esta historia tan inquietante como fascinante, suscríbanse al canal, porque tenemos muchas otras revelaciones ocultas de la Segunda Guerra Mundial que esperan ser desenterradas. Cada episodio es un viaje a los rincones más profundos de la historia humana, donde la verdad a menudo reside en las sombras. La partida de Ricardo dejó a Magda en un estado de profunda desolación. La chispa que él había encendido en ella se apagó, dejando un vacío que ni la riqueza ni el estatus podían llenar. En ese momento de vulnerabilidad, buscando un nuevo propósito o quizás una forma de canalizar su idealismo perdido, Magda se unió al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en 1930. Lo que la llevó a este paso ha sido objeto de especulación durante décadas. ¿Fue una reacción a su desesperación personal? ¿Una búsqueda de una estructura y un sentido en un mundo que percibía como caótico? ¿O fue la atracción por la retórica nacionalista que prometía restaurar la gloria alemana, un eco distorsionado del idealismo que una vez había compartido con Ricardo? Algunos historiadores sugieren que Magda se vio arrastrada por la marea del fervor nacionalista, buscando un lugar donde su inteligencia y su capacidad organizativa pudieran ser valoradas. Otros apuntan a su instinto de supervivencia, a la necesidad de asegurar su posición en una sociedad en transformación. Lo cierto es que, una vez dentro del partido, su ascenso fue meteórico, no por su convicción ideológica inicial, sino por su talento administrativo. Fue allí donde conoció a Joseph Goebbels, el astuto y carismático líder de la propaganda nazi.
Él era pequeño de estatura, con una cojera que lo hacía cojear, pero su intelecto era afilado como una navaja, y su oratoria, hipnótica. Goebbels, divorciado y con una reputación de mujeriego, quedó inmediatamente prendado de la sofisticación, la inteligencia y la belleza de Magda. Para Goebbels, Magda representaba la mujer aria ideal, rubia, de ojos azules, culta y con una presencia imponente. Ella, por su parte, vio en él a un hombre de poder, un ideólogo que, a pesar de su deformidad física, era capaz de mover masas y dar forma al futuro de Alemania. La química entre ellos fue, según algunos relatos, instantánea y compleja. Se casaron en diciembre de 1931, con Adolf Hitler como su padrino de boda. Este matrimonio no fue solo una unión personal, fue una alianza estratégica. Magda se convirtió en la primera dama no oficial del Tercer Reich, un símbolo de la maternidad aria y de la lealtad al Führer. Su hogar en Berlín, la residencia de los Goebbels, se convirtió en un centro de poder y un escenario para la propaganda nazi. A lo largo de los años 30, Magda y Joseph tuvieron 6 hijos: Helga, Hilde, Helmut, Holde, Heda y Heide. Sus nombres, todos comenzando con la letra H, eran un homenaje velado a Hitler, quien visitaba frecuentemente su hogar y parecía tener un afecto genuino por los niños Goebbels. La familia se convirtió en la imagen perfecta del ideal nazi. Pero bajo la superficie pulcra de la propaganda, la vida de Magda era un torbellino de contradicciones. Aunque se presentaba como la esposa y madre devota del régimen, su pasado con Ricardo la perseguía como una sombra. Las cartas que Ricardo le había enviado desde España, llenas de anhelo y esperanza, las había guardado en un pequeño cofre de madera de ébano, oculto en el fondo de un armario. Cada vez que abría ese cofre, una oleada de recuerdos y remordimientos la invadía. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente. Luchamos por la libertad, Magda, por una Europa donde las voces de todos puedan ser escuchadas. ¿Cómo había podido alejarse tanto de esos ideales? ¿Se había vendido por seguridad, por estatus, por una ilusión de poder? La vida en el búnker, durante los últimos días de la guerra, se convirtió en un purgatorio personal para Magda. Afuera, Berlín ardía bajo los bombardeos aliados. Adentro, la realidad del colapso del Reich era innegable, y con ella, la verdad de lo que había construido su vida sobre pilares de arena y mentiras. Las noches eran largas, pobladas de los fantasmas de sus decisiones pasadas. En 1936, Ricardo, ahora un veterano de la Guerra Civil Española y un exiliado político, había logrado establecerse en Buenos Aires, Argentina. Nunca había olvidado a Magda, y aunque su mundo y el de ella se habían bifurcado de maneras irreconciliables, el recuerdo de su amor seguía siendo un dulce y doloroso eco en su memoria. Él había leído con horror las noticias sobre el ascenso de los nazis y la posición de Magda en el corazón de ese monstruoso régimen. En el Archivo Nacional de Madrid, décadas después, una historiadora española, la doctora Isabel Vargas, una mujer de unos 40 y tantos años, con lentes gruesos y una dedicación casi obsesiva a la investigación de los exiliados españoles en la Segunda Guerra Mundial, descubrió una serie de documentos inusuales. Eran cartas interceptadas, informes de inteligencia británica y alemana y testimonios fragmentados de la época. Entre estos documentos, encontró una carta escrita en 1938 por una Magdalena anónima a un R en Argentina. La carta estaba cifrada con una clave sencilla, pero el contenido, una vez descifrado por los expertos del archivo, reveló una tormenta emocional. La autora hablaba de un amor perdido, de arrepentimiento profundo y de la creciente desesperación por las decisiones que había tomado. Mi alma en pena, decía una de las líneas. Las paredes de oro que he construido a mi alrededor se han convertido en una jaula. El eco de tus palabras sobre la libertad me persigue. ¿Cómo pudimos llegar a esto? ¿Cómo pude equivocarme tanto? La doctora Vargas, una mujer escéptica por naturaleza, sintió un escalofrío al leer aquellas palabras, especialmente el nombre del remitente, Magdalena. La doctora Vargas pasó años reconstruyendo el rompecabezas. Se sumergió en los archivos alemanes, en los registros de la inteligencia aliada, en diarios y memorias de la época. Poco a poco, la figura de Magda Goebbels emergió de las sombras, no solo como la esposa del ministro de propaganda, sino como una mujer dividida, atormentada por un pasado que se negaba a morir. Su investigación la llevó a un descubrimiento aún más sorprendente.
Existía un pequeño círculo de intelectuales y artistas antifascistas en Berlín en los primeros años del nazismo, que intentaron mantener una red de comunicación clandestina con exiliados. Ricardo había sido parte de ella, y Magda, en sus inicios en el partido, había servido inadvertidamente como un contacto periférico, pasando información sin saberlo del todo o sin entender su verdadero propósito, creyendo que eran mensajes sobre el bienestar de viejos amigos. Fue el contacto entre Magda y una anciana bibliotecaria llamada Carmen Flores, una exiliada española que trabajaba en una biblioteca de Berlín, lo que reveló el alcance de esta red. Carmen había sido amiga de Ricardo y había prometido, en su momento, ser un enlace seguro en caso de emergencia. Las cartas que Magda guardaba en su cofre no eran solo de Ricardo, sino también de otros, y a veces contenían información codificada que ella pudo haber recogido sin plena conciencia de su significado. La doctora Vargas descubrió que Magda, en los años de su romance con Ricardo, había desarrollado una aversión genuina por las ideas extremistas, una visión que se había cultivado en las intensas discusiones con el poeta. Su entrada al partido nazi fue, según las evidencias recopiladas por Vargas, menos por una convicción ideológica profunda y más por un pragmatismo desesperado, una búsqueda de seguridad y orden en medio del caos. Pero una vez dentro, el monstruo la devoró. La maquinaria de la propaganda la convirtió en un ícono, y su voz, antes llena de ideas propias, se ahogó bajo el peso de la narrativa oficial. La posibilidad de que Magda hubiera sido, en un momento, una pieza involuntaria en una red antifascista era una revelación chocante que reescribía su historia. Este descubrimiento no la exculpaba de sus crímenes posteriores, ni del acto final, pero añadía una capa de complejidad a su figura. ¿Era Magda una víctima de las circunstancias, una prisionera de sus propias decisiones o una cómplice voluntaria que se había rendido al mal por conveniencia? La doctora Vargas se hacía esta pregunta una y otra vez con cada nueva pista. Las últimas horas en el búnker de la Cancillería del Reich en Berlín fueron de una oscuridad apocalíptica. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó. Joseph Goebbels, su fiel propagandista, había tomado su decisión, moriría con su Führer. Pero antes, la pareja tenía que realizar un acto horrendo que conmocionaría al mundo. Magda, según los testimonios de los pocos supervivientes del búnker, había permanecido serena, casi espectral. Había rechazado todas las oportunidades de escapar, de salvarse a sí misma y a sus hijos. Su lealtad a Hitler, o quizás su desesperación, era absoluta. Pero la doctora Vargas se preguntaba si era realmente lealtad o una profunda y autodestructiva negación. Según los diarios y las cartas que la doctora Vargas había desenterrado, Magda había estado sufriendo de una profunda depresión durante los últimos años de la guerra. Las derrotas nazis, la creciente brutalidad del régimen y la conciencia de que su vida se había construido sobre una mentira la habían sumido en un abismo de desesperación. Las cartas de Ricardo, las que guardaba en su cofre, eran un testimonio silencioso de la vida que había rechazado. Una de las entradas más perturbadoras que encontró la doctora Vargas, aparentemente una nota garabateada por Magda en los días finales del búnker, hablaba de la imposibilidad de que mis hijos vivan en un mundo sin el Führer. Pero a esa frase le seguía otra, casi ilegible, que decía, no puedo permitir que vivan en el mundo que he ayudado a crear. Un mundo donde el amor fue asesinado y la esperanza aplastada. Esta revelación, este fragmento críptico, cambió la perspectiva de la historiadora. No era solo la ideología, era también la culpa, el remordimiento, la conciencia de haber traicionado su propia esencia. Sus hijos, la familia ideal del Reich, no podían sobrevivir a la verdad de su madre, a la vergüenza de su linaje en un mundo post-nazi. Su acto final fue tanto un suicidio ideológico como una ejecución de la memoria de su amor perdido y sus ideales traicionados. Si han llegado hasta aquí, significa que esta historia realmente les ha cautivado. Así que dejen un me gusta y activen las notificaciones para no perderse nuestros próximos documentales, donde seguimos desenterrando las verdades ocultas de la historia. En las últimas horas del 30 de abril, después de la muerte de Hitler, Magda Goebbels se reunió con sus 6 hijos. Les dio somníferos para dormirlos.
Los niños, ajenos a su destino, se durmieron pacíficamente en sus camas en el búnker. Luego, con la ayuda del médico del SS, Ludwig Stumpfegger les administró cianuro. Helga, la mayor, tenía 12 años. Heide, la menor, solo 4. El silencio que siguió a este acto horrendo en el búnker fue ensordecedor. Un silencio que presagiaba el fin de una era y el comienzo de una reflexión sobre la capacidad humana para el mal. Joseph Goebbels y Magda salieron entonces al jardín de la Cancillería. Se dice que se tomaron de la mano por última vez. Joseph le disparó a Magda y luego se disparó a sí mismo, o ambos lo hicieron casi simultáneamente según diferentes relatos. El cuerpo de Magda fue encontrado entre los escombros carbonizados. El medallón de plata, el obsequio de Ricardo, no estaba en su cuello. ¿Lo había dejado en el cofre, un último acto de desapego de su pasado? ¿O lo había descartado en un intento desesperado de borrar la última huella de un amor que ya no podía soportar? La docta Vargas cree que la última entrada en su diario, ese fragmento ilegible, era la clave. La docta Vargas finalmente localizó a Ricardo Morales en un pequeño pueblo costero de la Patagonia Argentina. Tenía más de 90 años, su cabello blanco como la nieve, pero sus ojos conservaban la intensidad de antaño. Ella le mostró las cartas y los documentos. Ricardo leyó las palabras de Magdalena con una tristeza infinita. Sus manos temblaban. Ella siempre fue una mujer de pasiones profundas, Isabel, le dijo Ricardo a la docta. Vargas, su voz ronca por la emoción, y su mayor pasión, la que compartió conmigo, era la de un mundo mejor. Pero la oscuridad la devoló. La sed de poder, la promesa de una Alemania fuerte, la alejaron de sí misma, de lo que verdaderamente era. Ricardo le contó a la doctora Vargas cómo había intentado contactar a Magda en varias ocasiones a través de viejos amigos en Berlín, incluso durante la guerra, pero sus cartas nunca llegaron. La censura nazi era implacable. Él nunca supo el alcance de su tormento interno, ni los secretos que ella guardaba. Solo había conservado la imagen de la joven idealista que había amado. La doctora Vargas regresó a Madrid con una nueva comprensión de la historia. Magda Goebbels no era una figura monolítica de maldad pura, sino una mujer trágicamente compleja, atrapada en una red de circunstancias, ambiciones y remordimientos. Oscuros secretos no eran solo actos ocultos, sino la lucha interna de un alma que había vendido su idealismo por una ilusión de poder y seguridad. Su historia es un recordatorio escalofriante de cómo las ideologías extremas pueden corromper el espíritu humano, cómo el miedo puede llevar a la traición de los principios más profundos y cómo la búsqueda de pertenencia puede arrastrarnos a abismos insondables. Las decisiones de Magda Goebbels, por horrendas que fueran, nacieron de un laberinto de elecciones y circunstancias que la llevaron a un punto sin retorno. ¿Creen que Magda Goebbels fue una víctima de las circunstancias o una cómplice dispuesta de la barbarie? ¿Podría haber elegido otro camino o estaba condenada por el destino? Compartan sus pensamientos en los comentarios a continuación. La vida de Magda Goebbels, con sus inicios de promesas y su trágico final, nos obliga a mirar más allá de la superficie. Nos confronta con la idea de que, incluso en los rincones más oscuros de la historia, las motivaciones humanas rara vez son simples. Hay capas de dolor, arrepentimiento, miedo y, a veces, un rastro de un idealismo perdido que se niega a desaparecer por completo. Su acto final, la matanza de sus propios hijos, es un horror incomprensible. Pero quizás, solo quizás, para ella, en su mente torturada y quebrada, era la única manera de redimir el pasado, de proteger a sus hijos de un futuro que consideraba una vergüenza, o de liberarlos de la culpa de su propio legado. Un oscuro y perverso sacrificio, dictado por una desesperación que trasciende la comprensión. Esta es una historia que debe ser recordada, no para justificar lo injustificable, sino para comprender las complejas fuerzas que actúan en tiempos de guerra. Es una advertencia sobre el poder de la propaganda, la fragilidad de la moralidad y la aterradora capacidad del ser humano para justificar lo impensable cuando el mundo se desmorona a su alrededor. La herida que dejó la Segunda Guerra Mundial sigue abierta, recordándonos que las sombras de la historia pueden acechar en cualquier época.
Es nuestro deber, como testigos del pasado, asegurarnos de que la memoria de estos secretos oscuros sirva como un faro, iluminando los peligros de la apatía y la normalización del mal.